Casualmente, hoy justo me fijé en la revista Latina, que dirige Waldo Ansaldi. Ahí salió en el último número una reseña del libro de Bolsonaro, digamos. Lo digo por los estudiantes que quieran tener un pantallazo del libro, de qué se trata. Ahí en 6 páginas están resumidos varios de mis principales argumentos. Entonces, también desde que escuchen, digamos, o participen de este debate, pueden consultar esa reseña que salió, porque ahí les va a refrescar cuáles son los principales argumentos que yo desarrollo en el libro. Yo el libro lo escribí, digamos, acá se los voy a mostrar para que lo vean. Bolsonaro, la democracia de Brasil en peligro. Ese libro yo lo escribí a fines de 2018 y principios del 2019, digamos, lo terminé en enero de 2019, cuando recién asumía Bolsonaro. Después pasaron muchas cosas, ¿no? Yo justo había estado en Brasil durante el desarrollo de la campaña electoral de 2018, pero ya venía justamente deteniéndome en el fenómeno de Bolsonaro por distintas razones, una de las cuales era que me interesaba este tema de las derechas, ¿no? Que habló Federico, digamos, que introdujo esta cuestión, porque como sabemos, hoy las derechas no son solamente un tema que nos preocupa a quienes estamos en América Latina, sino que más bien es un fenómeno global, ¿no? Hemos visto el caso de Trump en Estados Unidos, los casos de Europa del Este, ¿no? Con Polonia, Hungría y otros países, donde justamente después de que cayó el llamado socialismo real, pasaron a gobiernos de un nacionalismo de derecha fuerte, ¿no? Y también, bueno, otros casos, el caso de la India, que muchas veces es remarcado, que tiene el partido de extrema derecha más grande del mundo. Entonces, probablemente me olvide alguno, pero lo que quiero decir con esto, el caso de Boris Johnson en Inglaterra, Gran Bretaña, el tema del Brexit, lo que quiero decir con esto es que hoy el tema de los estudios de la derecha son parte de un fenómeno global, no solo latinoamericano, sino global. En el caso latinoamericano, el más resonante es Bolsonaro, ¿no? Porque después, yo creo que Bolsonaro es el caso donde uno podría hablar más claramente de una extrema derecha, que es concomitante con todos estos casos de Estados Unidos, India, Europa del Este, porque después el caso de Colombia, bueno, pero en Colombia sería más difícil hablar de extrema derecha, o Paraguay, son otro tipo de derechas, ¿no? Que Paraguay ya lo vieron con Ignacio muy bien en la clase cuando él habló de eso. Por eso yo venía investigando el tema de Bolsonaro, y de repente, bueno, se dieron una serie de acontecimientos que lo llevaron al poder. Entonces, ¿cuáles son esos acontecimientos? Bueno, uno podría remontarse, por ejemplo, a los gobiernos del PT, ¿no? Que es un poco lo que yo trato de hacer en el libro. ¿Qué pasó? Durante el gobierno del PT, bueno, primero fue el presidente Lula, ¿no? En Brasil, y los medios de comunicación más importantes, el diario Folha de San Pablo, Estado de Sao Paulo, Globo, centraron mucho la agenda en torno al tema de la corrupción, ¿no? De la corrupción que tendrían los gobiernos del PT. Esto se hizo muy evidente durante la crisis del mensalado de 2005, y cuando Lula trató de contrarrestar el discurso de los medios, llamando a movilizaciones populares para defender su gobierno de los ataques de los principales medios, un poco empezó un latiguillo muy común, que además tenía raíces históricas en algún punto, que era Brasil es decir, el gobierno del PT es como Venezuela, ¿no? O sea, el PT está queriendo llevar a Brasil a un proceso similar al chavismo, ¿no? Esto obviamente no es una cosa inocente, sino que lo que buscaba era generar miedo en la gente sobre lo que el gobierno del PT quisiera hacer, ¿no? Y eso además tiene que ver con una línea histórica, porque digamos, también cuando fue el gobierno de Getúlio Vargas en Brasil, en los años 50, y el de Goulart en los años 60, los medios también tenían una línea parecida, en el sentido que acusaban a Vargas y a Goulart, que eran presidentes populistas, nacional populares, acusaban a estos de
tener relaciones con el peronismo, de representar el peronismo brasileño, de querer llevar un sindicalismo populista o incluso una bolchevización de Brasil, ¿no? Estas eran todas palabras que usaban estos medios. Entonces, de la misma forma que atacaron a Vargas y a Goulart por las reformas políticas que querían hacer, bueno, sabemos, lo habrán visto en el libro de Mario, ¿no? En el libro de Moctezuma Chávez, Vargas fue parte de los presidentes populistas que llevaron, por ejemplo, reformas tipo de la jubilación, fortalecer el poder de los sindicatos, y Goulart lo mismo, ¿no? Y entonces, digamos, cuando atacaban a Lula por ser Venezuela, también recuperaban esa línea de ataque, ¿no?, de los medios tradicionales a estos gobiernos más reformistas. Entonces, ese es un punto, ¿no? El tema de la relación del PT con los medios, que fue muy problemática durante los primeros años. Y después, a partir de 2014, bueno, después viene el tema de Dilma Rousseff, ¿no?, que viene a reemplazar a Lula en 2000. Y, digamos, Dilma Rousseff experimenta durante su gobierno, Brasil había crecido mucho económicamente y eso había generado expectativas de ascenso social en los sectores medios, sectores de la clase más pobre que habían pasado a mejorar su situación, pero como dice Marilena Chauí en un artículo, que es una filósofa brasileña muy importante, dice, bueno, se había generado en los sectores pobres o populares que habían visto mejorar su nivel de vida durante el gobierno del PT, había una expectativa ahí de mejorar, de seguir mejorando el nivel de vida, pero eso se daba bajo formas de subjetividad propias del neoliberalismo, propias de lo que esta autora llama el neocalvinismo, ¿no? ¿Qué es el neocalvinismo? Esta idea de cada uno es empresario de sí mismo, ¿no? Cada uno tiene que luchar en una especie de darwinismo social, ¿no?, donde cada uno es el resultado de sí mismo, la situación social de cada uno es el resultado de los esfuerzos individuales de cada uno de los sujetos en la sociedad, ¿no?, que va acompañado de las nuevas formas de la salvación religiosa, ¿no?, de todo este tema del neopentecostalismo, de los pastores evangélicos, ¿no? Entonces, son toda una serie de mutaciones que se produjeron en la sociedad brasileña y que justamente tuvieron su eclosión en el 2018. O sea, lo que yo digo es, bueno, Brasil presenta, si bien tuvo muchas mejoras sociales profundas durante el gobierno del PT, a la vez coexistía con eso el problema del narcotráfico, el problema de la expansión del narcotráfico, de la expansión de los grupos criminales, digamos, en las favelas, de la inseguridad crónica que sufren muchas ciudades de Brasil, y justamente estos sectores populares que en su tránsito a un sector social o a contar con más recursos, bueno, encontraban en muchos casos en la salvación religiosa una afirmación para estas nuevas formas de subjetividad. Por otra parte, el PT mismo, estaba aliado con los pastores evangélicos. No es que el PT era un enemigo declarado de los pastores desde el primer día. Lo que pasó fue que en un momento determinado, particularmente a partir de 2013, por ahí, la agenda en materia de género y de derechos sociales empezó a entrar en conflicto con lo que los pastores evangélicos defienden. Particularmente las políticas de matrimonio igualitario, ¿no? Ese tipo de políticas, incluso en 2010, cuando la primera vez que Dilma Rousseff es candidata a la presidencia, justamente José Serra, el candidato opositor, la acusa a ella de que era pro aborto. Y Dilma Rousseff dice, no, de ninguna manera, yo no pretendo impulsar la interrupción legal del embarazo, no es lo que yo quiero.
y justamente se ve obligada, para mantener la alianza con los pastores evangélicos, a firmar una carta compromiso, declaración, diciendo que cada una de las medidas en materia de género iba a ser consultada con los pastores, ¿no? Que no es menor, el bloque de la bancada evangélica empezó con unos 20 diputados a inicios de los años 90 y hoy tiene 200 diputados, o sea, controla prácticamente un tercio del Congreso, lo cual no es un dato menor, sino que es muy importante, ¿no? Porque son un poder muy fuerte hoy en Brasil y en otros países, pero bueno, en Brasil, por ejemplo, Brasil sería en América Latina el caso más fuerte de cómo se dio ese ascenso del poder evangélico, ¿no? Entonces, todas estas transformaciones estaban en danza en la sociedad brasileña y muchas otras. Esto también tuvo eclosión en las manifestaciones de junio de 2013, donde justamente se puso en discusión todo esto, ¿no? Bueno, una clase popular que estaba ascendiendo, pero como decía Aloysio Mercadante, que fue jefe de gabinete de Dilma, la gente había mejorado su vida de la casa para adentro, pero no de la casa para afuera. O sea, mucha gente había mejorado, no sé, podía tener acceso a electrodomésticos, a televisión, pero las carreteras seguían siendo las mismas, las rutas las mismas, el problema del tránsito, el problema de la educación en Brasil, de la salud, seguía teniendo problemas muy fuertes porque justamente, bueno, las políticas del PT no tuvieron tiempo, no lograron transformar todas esas cuestiones, ¿no? Es decir, el PT logró muchas transformaciones y otras quedaron muy pendientes por problemas estructurales del país, de Brasil, de falta de recursos, de todo tipo. Entonces, todas esas cuestiones estaban en danza cuando estallaron las manifestaciones de junio de 2013, que fueron un golpe muy fuerte en la popularidad de Dilma, ¿no? Que estaba alrededor del 70% de aprobación, pasa al 30 o 25% a partir de las manifestaciones. Entonces, a partir de ahí empieza un declive fuerte, digamos, de los gobiernos del PT. A partir de 2014, Sergio Moro, que era juez de Curitiba, empieza lo que se llamó la Operación Lavallato, ¿no? Donde destapa toda una serie de escándalos de corrupción de Petrobras vinculada a las constructoras privadas y a los empresarios de la construcción, cuestiones históricas en Brasil, me parece, ¿no? Que habían empezado probablemente desde la dictadura en Brasil y mucho antes también, pero que se destapan en ese momento, y Moro de una forma bastante selectiva, digamos, en particular, termina siendo bastante más duro con los líderes del PT que estaban en el gobierno que con otros líderes de otros partidos. Si bien hay que decirlo que muchos líderes de otros partidos también terminaron presos en esta operación, como Eduardo Cunha, el que era el gobernador de Río de Janeiro, que ahora se me fue el nombre, Cabral, Sergio Cabral, también termina preso y era del PMDB, o sea, se repartieron para distintos partidos, pero el PT fue el más afectado por este escándalo de, bueno, de esta investigación que impulsó Sergio Moro. La Lava Jato generó en Brasil un efecto bastante similar, por lo que entiendo, a lo que pasó en Italia, ¿no? Donde la investigación está Manipulit, generó una desconfianza enorme sobre los partidos tradicionales, que terminó justamente promoviendo la elección de outsiders, de políticos que estaban por fuera del sistema, como presidentes o en los cargos principales. Hay mucho para decir, pero digamos, Bolsonaro no era exactamente un outsider, ¿no? ¿Quién era Bolsonaro? ¿Quién es Bolsonaro? Bolsonaro fue diputado por 28 años en el Congreso de Brasil, o sea, conoce perfectamente el Congreso, pero siempre fue un político muy marginal porque, digamos, por las posiciones extremistas que él tenía. Pero, ¿qué pasó? Bueno, otros datos interesantes de Bolsonaro, digamos. Bolsonaro fue miembro de la Academia de las Agujas Negras, que es donde se forma el ejército de Brasil, que está localizado en Río de Janeiro, esa academia de formación, y muchos de los que hoy acompañan a Bolsonaro al gobierno pasaron por ahí. Por ejemplo, Hamilton Mourão, que es el vicepresidente también, fue compañero de Bolsonaro en las Agujas Negras. Hay muchos de estos personajes que pasaron por ahí.
¿Cómo se hace famoso él o cómo empieza a tener fama? Bueno, porque él trata de hacer un atentado contra el ministro de Guerra de José Sarney, pidiendo un aumento salarial para los militares, planea derrocar al ministro de Sarney y hacer un atentado, se descubrieron los planos que él tenía para hacer explotar todo, y se le hace un juicio militar, pero es absuelto por acomodos dentro del ejército. Bueno, esos son un poco algunos datos. Después, justamente cuando es expulsado del ejército, pasa a jubilación, y ahí se candidatea como legislador por Río de Janeiro y después como diputado. Siempre ocupando en el Congreso un espacio marginal, ¿no? Nadie pensaba, durante la llamada República del Real, ¿qué era la República del Real? Bueno, según algunos analistas, la República del Real es el periodo más exitoso por ahí de Brasil, donde gobernó Fernando Henrique Cardoso y los gobiernos del PT, ¿no? Nadie pensaba durante el periodo ese que va desde 1994 hasta 2014 que una persona como Bolsonaro podía ser presidente. Porque justamente defendía posiciones muy marginales. Pero a partir de 2013, personajes como Olavo de Carvalho, ¿no?, que es un filósofo, astrólogo brasileño, que hoy reside en Virginia, en Estados Unidos, empiezan a ganar peso en Brasil, justamente ante la falta de referentes políticos tradicionales. Entonces, bueno, ese es un poco algunos rasgos. Las manifestaciones dejan a Dilma un poco contra las cuerdas, ahí empieza, junto con el tema del lavallato, empieza a surgir la figura de Michel Temer, que era el vicepresidente, que impulsa el juicio político a Dilma Rousseff justamente contra su aliada electoral, y Dilma termina cayendo, ¿no? Por justamente el Congreso se rebela contra Dilma Rousseff, hay una votación y de los 513 diputados, unos 300 votan para la destitución de una mandataria que tenía 10% de apoyo, ¿no? Ya había caído mucho el apoyo de Dilma. Había manifestaciones en las calles donde la derecha cada vez ocupaba más las calles, y en ese marco asume Temer. Temer fue un actor central. A veces cuando uno explica cómo llega Bolsonaro, cuando uno explica eso, a veces se pasa de largo el papel que tuvo Temer, porque primero Temer impulsa una agenda de liberalización económica inédita en la historia de Brasil, ¿no? Brasil es un país con una historia de mucho estatismo, mucha presencia del Estado, y Temer empieza a abrir, digamos, ¿no?, la venta de empresas estatales para capitales extranjeros, hace una reforma laboral muy fuerte para sacarle el poder a los sindicatos, y con condiciones muy duras, incluso para embarazadas y trabajadores precarizados. Y además, otro rasgo importante es que Temer lleva la militarización un poco del país, ¿no? Le da mucho peso al ejército, interviene militarmente en Río de Janeiro. Entonces, le da mucho peso a los militares. Y no olvidemos que Dilma Rousseff había impulsado la Comisión de la Verdad, que era justamente un organismo que tenía por función recopilar testimonios de la dictadura militar, cosa que al ejército en Brasil no le gustó nada, y el ejército en Brasil emerge de la transición democrática en una posición de fortaleza, ¿no? No como el ejército argentino, que queda muy devaluado después de la derrota de Malvinas. Entonces, Bolsonaro se convierte en el Congreso en el que expresa el malestar del ejército frente a la Comisión de la Verdad que estaba creando Dilma. En el libro yo sostengo que Bolsonaro recibe el apoyo de 4 grupos fundamentales. Evangélicos, ¿no?, este ascenso evangélico de los pastores. El agronegocio, que es muy fuerte en Brasil, ¿no?, el sector agropecuario. Hay algo muy interesante, que por lo menos me pareció a mí el otro día, que es cómo el sector agropecuario cumple un papel muy importante en la articulación de las derechas a nivel regional, ¿no? Véanlo, un artículo que salió el otro día, a ver si está por acá.
tengo miedo de tirar todo, tengo 10.000 cosas acá acumuladas. Hay un artículo en Le Monde Diplomatique del último mes que salió sobre la extrema derecha en Bolivia. Bueno, Fernando acá, López Arínez, podría decir algo sobre eso seguro. Justamente, ¿no?, el papel de Santa Cruz en la articulación del golpe de Evo Morales, ¿no? Santa Cruz es donde está el núcleo agropecuario también del país, ¿no? Entonces, en Santa Cruz, en Bolivia, digo, el sector agropecuario tuvo un papel muy importante para la caída de Evo Morales, y acá en Brasil tuvo un papel muy importante para la llegada de Bolsonaro, ¿no? Y en Bolivia para la llegada de Áñez, ¿no?, la presidenta de Bolivia. Y en la Argentina también el sector agropecuario ha sido un núcleo importante para la articulación de la derecha, digamos, a nivel nacional. Digo, es un tema a tener en cuenta. Bueno, sector agropecuario, evangélicos, el mercado financiero, ¿no? Bolsonaro en la campaña de 2018 dice: yo voy a liberalizar todo, tengo un ministro de Economía ultra neoliberal que se llama Paulo Guedes, que es un asesor vinculado al mercado financiero, que estudió en la escuela de Chicago, en la Universidad de Chicago, y es, digamos, fan de Milton Friedman y de las teorías desreguladoras, ultra ortodoxo, y fue profesor en el Chile de Pinochet, ¿no? Y los militares, ¿no? Esos 4 grupos, militares, evangélicos, mercado financiero y agronegocios, son los 4 grupos clave de apoyo a Bolsonaro en la elección y después para el gobierno. Entonces, esa es un poco la plataforma de la campaña de Bolsonaro, y después Bolsonaro aprovecha mucho esta grieta cultural que se generó en Brasil, ¿no? De, por ejemplo, los movimientos feministas se movilizaron para decir él no, ¿no?, que él enao, que él no sea electo. Y Bolsonaro reforzó mucho esta idea de él sí, ¿no? Como a mí me defienden, a mí me atacan las mujeres feministas que están a favor del aborto y en contra de la familia tradicional brasileña, y yo defiendo la familia tradicional, defiendo la mujer tradicional. Entonces ahí empezaron a jugar una serie de estereotipos muy fuertes, ¿no? Como la mujer que es linda y fiel a la familia, y la mujer que es fea y que reniega de los valores familiares. La mujer que es religiosa y temerosa, ¿no?, de Dios, contra la mujer sin religión. Jugaron toda una serie de valores, ¿no?, conservadores que Bolsonaro puso en acción, al igual que el temor de que Brasil se convierta en Venezuela. Toda una serie de imaginarios conservadores ligados al antiizquierdismo que fueron muy efectivos en la campaña. A partir de ahí la historia es un poco más conocida por ahí. Bolsonaro fue electo, ¿no?, contra Haddad, y su gobierno se desarrolló como se viene desarrollando, a los tumbos, con renuncias muy importantes, como el caso de Moro, el ministro de Justicia de Bolsonaro, que después de ser el de la Lava Jato se convirtió en ministro de Justicia, y era un pilar muy importante, ¿no?, porque los llamados lavallatistas, los que estaban a favor de las persecuciones de Moro, apoyaron también a Bolsonaro porque él decía encarnar esta cosa de barrer el país de la corrupción y de los izquierdistas, ¿no? Que casualmente era algo que habían armado los medios, ¿no? Los izquierdistas son corruptos. Esa idea estuvo armada por los medios, que ahora se rasgan las vestiduras porque tienen un gobierno bastante autoritario, pero ellos también fueron los que, con ese tipo de estereotipos que crearon, ayudaron a incubar el Frankenstein, ¿no?, que se transformó Brasil hoy. Renuncia Moro, renunció los 2 ministros de salud, ¿no? Hay una frase muy fuerte, ¿no? No sé, ayer en Clarín le hicieron una entrevista al ex ministro de salud de Brasil, Luis Enrique Mandetta, y él decía: hoy en Brasil no tenemos más ministerio de salud. Tenemos un edificio ocupado por militares que no tienen conocimiento de salud pública y cumplen una misión casi genocida, manchando la historia del ejército brasileño. Estamos viendo la salud pública federal de Brasil en una tiniebla.
me parece que es muy fuerte esa frase viniendo de un ex ministro de Salud de Bolsonaro, y es muy clara respecto de lo que está pasando hoy, ¿no? La pandemia, digamos, puso en evidencia el carácter, digamos, del tipo de gobierno que ejerce Bolsonaro, de extrema derecha, cínico, con un desprecio muy fuerte por la población, promoviendo una especie de darwinismo social a cielo abierto, donde, bueno, que se arreglen como puedan y que sobrevivan los que puedan, y el virus va a determinar quién puede vivir y quién debe morir. Pero a la vez, la pandemia puso muy en evidencia justamente este carácter, digamos, tan poco eficaz de Bolsonaro para gestionar la crisis, entrando en tensión con los gobernadores. Entonces, realmente yo creo que hoy, como es evidente, el gobierno está en un momento crítico, difícil, para, digamos, garantizar su supervivencia a un largo plazo, garantizar una reelección de Bolsonaro. Eso lo sabemos todos, ¿no? Digamos. Pero bueno, si les parece, dejo un poco por acá, abrimos la discusión, las opiniones, los comentarios que tengan todos ustedes, y les agradezco un poco por haber escuchado este análisis, así que bueno, ahí lo dejo.